Kast finalmente hizo su primera cadena nacional donde anunció su mega proyecto de reconstrucción nacional, con una serie de reformas en ejes principalmente económicos, y realizó una serie de anuncios que han generado amplias reacciones de la prensa, donde más bien hay una coincidencia que el mismo gobierno lo confirmó, que Kast está apostando todo o nada. Se le aprueba este proyecto, que no lo va a hacer por separado, sino todo junto, y el gobierno avanza, o le fracasa y se está reconociendo que sería una derrota enorme que podría dejar al gobierno por el suelo y le quita peso político, tal como fue la derrota en su momento del apruebo para el gobierno de Boric y que lo dejó bastante por el suelo a nivel de apoyo. Se está hablando de lo mismo y el mismo gobierno lo dijo como un mecanismo de presión. Y esto en medio de críticas del mundo periodístico que habla de que como está apostando demasiado muy temprano, y al mismo tiempo como hay un mal manejo de comunicaciones, que ya lo hemos notado hace tiempo por el gobierno, tanto en las vocerías como también en el momento de explicar estas reformas y por qué habría que hacerlas. Si la moneda no flexibiliza el empaquetado, digámosle así, a este proyecto misceláneo, lo que se viene no es solo una discusión política en el Congreso, es un litigio que puede frenar el proyecto incluso antes de que se vote en sala. Lo que empieza ahora es un partido que va a durar varios meses, o podría durar poco si es que le rechaza la idea de legislar. Ojo, no sabemos porque no tenemos los votos arriba de la mesa. El gobierno va a ingresar el proyecto al Congreso en los próximos días. No está claro si el lunes antes de las 6 de la tarde, tiene que entrar antes de las 6 para que se pueda discutir el martes de la próxima semana. Si entra después de las 6, puede quedar en tabla recién para la semana subsiguiente. La oposición ya pidió que las materias se repartan entre comisiones de Hacienda, Educación, Medio Ambiente y Economía para desarmar esta lógica del todo o nada. La moneda hasta ahora se ha negado, así que el choque va a ser inevitable. Aquí lo que se juega acá es gigante. Si aprueba el megaproyecto en los términos esenciales que definió anoche, valida su promesa de gobierno de emergencia y ancla, de alguna manera, su relato reformista para los próximos casi 4 años. Pero si fracasa en el corazón del proyecto, queda con un gobierno que anunció su plan insignia por cadena nacional y no lo pudo sacar adelante. Esa segunda foto es muy difícil de borrar. Anoche Kast le habla al país, hoy el país le responde y el Congreso empieza a contar los votos. Como dijo el propio ministro de la Presidencia, José García Ruminot, esta es la ley que va a marcar el destino del gobierno de Kast, porque así lo planteó ayer. Él dijo que la reforma es clave para el éxito del presidente y su gobierno. Y claro, lo que se vota en el Congreso ya no es solo una rebaja tributaria, sino el relato con el que este gobierno pretende ser recordado. Esto va a ser dificilísimo. Naturalmente que hay que mirar el proyecto con atención, con mucha atención, pero es evidente que ni siquiera yo creo que la derecha está totalmente alineada con respecto a esta proposición del gobierno de José Antonio Kast. Antes de ir al fondo, a mí me parece que las comunicaciones del gobierno están en el suelo. No son capaces de explicar esto. Cuando alguien habla en un discurso de impuestos de primera categoría, esto es para gente que tiene alguna aproximación refiere, claro, a los impuestos, sí. No a la ciudadanía en general, porque no tiene por qué saberlo. Estos discursos que lo hace gente que está dedicada a esto, a veces no se entienden. La verdad es que la falla que hay en comunicaciones es una falla prácticamente definitiva, da la impresión. No son capaces de comunicar. Y no estoy diciendo que a lo mejor comunicando bien a usted lo vayan a convencer. O a lo mejor usted ya está convencido, no digo nada de eso. No me refiero a eso, me refiero al oficio, a la técnica, a la capacidad para hacerse entender. El gobierno está en muy, muy serias dificultades. Cuando se habla por un vocero, por ejemplo, vocera, hay que tener autoridad cuando se habla. Hay que tener conocimiento, y ese conocimiento se nota. Cuando alguien habla con conocimiento, eso se nota. Y cuando habla alguien que repite como loro un asunto que no entiende mucho, lo entiende a medio, se nota. El gobierno en esto tiene dificultad. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque estos proyectos de ley misceláneos, si no los explican de una manera convincente, más allá si logren convencer o no, que eso es otro asunto, van a tener muchísimas dificultades. ¿Y por qué agrego esto? Porque los parlamentarios se mueven también en base a lo que siente la opinión pública. Si ellos dependen de la opinión pública, dependen de los votos. Y la encuesta. O sea,
¿Qué parlamentario va a votar si la opinión pública está en contra de determinado proyecto de ley? ¿Qué parlamentario va a votar a favor? Sí, les va a costar muchísimo. Es una apuesta muy arriesgada y hay que ver si se aprueba, porque están tratando de meter todo junto, porque hay propuestas que son impopulares, otras que no lo son, y al hacer todo unido están apostando que se pueda aprobar este proyecto. Si le rechazan sus reformas, este gobierno se va a quedar más bien estancado, no va a poder hacer mucho, y al no poder hacer rápidamente los cambios que prometió, va a aumentar aún más la impopularidad, que ya ha bajado bajo el 40% para el presidente Kast, y al mismo tiempo eso va a generar que empiece a haber molestia ciudadana en medio de las masivas alzas tanto del combustible, de la luz, del gas que también se viene y también en los alimentos que se ha visto de manera sostenida como consecuencia de las otras alzas. Entonces es una apuesta muy fuerte y que está en medio de un problema que Moschati tiene razón comunicacional muy grande, que los asesores comunicacionales son malos, la vocería no son muy buenas y muchos ministros tampoco tienen un buen manejo, exceptuando el caso de Poduje que lo ha hecho bastante bien, pero más bien la excepción que la norma. Ahora, ¿qué es lo que se anunció en esta cadena nacional? Fue una serie de propuestas. La siguiente. Primero, se anunció que el impuesto empresarial va a bajar de un 27 a un 23% a nivel general, tanto para pymes como para empresas grandes. Ahora, ¿qué es el tema? No se consideró la petición del Partido Nacional Libertario bajarlo un 15%, ni tampoco la petición del Partido de la Gente bajar el de las pymes a un 12,5%. Se mantuvo 27 a 23 y no va a ser inmediatamente, va a ser de a poco. O sea que las bajas se van a sentir apenas. Por ejemplo, un año bajaron un 1%, otro, nada más. Luego, se anunció un crédito tributario de un 15% de la remuneración bruta de cada trabajador contado con seguridad social al día. Ahora, ¿qué significa esto? En la práctica, un subsidio para darles préstamos a todos los que tengan trabajadores, por el mero hecho de contratar a alguien, y que es equivalente al 15% de la remuneración, o sea, del sueldo en bruto, o sea, antes de los descuentos de impuestos legales de las cotizaciones, por eso tenemos sueldo bruto y líquido, y que se da este crédito, que el crédito en la práctica, ¿qué es? Un préstamo, ¿no? Y que va a costar dinero, que eso va a significar un gasto de más de 1.400 millones de dólares al año para pequeñas, medianas y grandes empresas. En la práctica es un subsidio a las empresas para darles crédito por el mero hecho de contratar gente. O sea, si ya tienen empleados, se los van a dar igual y se supone que esto es para que incentivar que contraten más empleados, pero a base de gastos millonarios en el fisco. ¿No sería mejor bajar más los impuestos que andar gastando más plata del bolsillo estatal que lo sacan de nuestros impuestos? Bueno, siguiente. Se anunció que se van a reducir los plazos ambientales y se van a eliminar regulaciones ambientales, lo que es bastante positivo. Ha habido mucho estancamiento en ese lado. Fue un anuncio de los que se dio. Se anunció también que se va a intentar contener el gasto público. ¿Cómo? Ya no tanto con los recortes, porque se han ido haciendo cada vez menos recortes. Incluso ese recorte general del 3% al presupuesto de los ministerios no se ha realizado. Tampoco se ha hablado de eliminar TVN o bajar los sueldos de los políticos o de funcionarios estatales. No, nada de eso. Así que lo que están haciendo es tratar de hacer cupos de incentivos, de beneficios, que va a costar plata de nuestros impuestos, para que voluntariamente funcionarios públicos quieran salir del cargo y se va a darle más fuerza al servicio de impuestos internos, o sea, para exprimir más a la gente, ¿no? Con ese punto. Luego, y que esto es más positivo, se anunció la invariabilidad tributaria. ¿Qué significa eso? Que por un tiempo, que se está hablando de cerca de 20 años, cuando una empresa llega a invertir en Chile, no se le va a poder cambiar por ley los impuestos, a subirle, para bajarle sí, pero para subirle por esa cantidad de tiempo. Eso le da una certeza que incluso si cambia el gobierno, se va a mantener la situación económica con la que llegó. Y de esa manera no van a pasar 4 años y se cambian los impuestos a más alto, por ejemplo. Y al mismo tiempo se dieron 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero, o sea, facilitar regresar dinero desde afuera, pero que les van a cobrar un impuesto de un 7% si es que mantienen la inversión. Esos son principalmente los anuncios que hizo. También habló mucho de cómo el gobierno ya había empezado con el tema de las deportaciones y que estaban moviéndose con lo de la frontera. Fue muy ambiguo Kast en ese punto por una razón bastante simple. Eso sí comenzó, pero el número de deportaciones que hubo durante su primer mes de gobierno fueron solo 40. Entonces no es un número muy impresionante, pero ya han comenzado. Y al mismo tiempo se caracterizó más de la mitad de la cuenta nacional de criticar al gobierno anterior, que se entiende que dejó un desastre, pero en algunos puntos hacía sentir como que la cuenta nacional, en vez de enfocarse mucho en el proyecto o explicar lo que quiere hacer, se encargó más en parecer un discurso de campaña en el cual criticaba a Boric. Que está bien, todos sabemos que Boric es un desastre, pero estás tratando de explicar una mega reforma que además se da en medio de una baja popularidad importante. Habría que aprovechar la cuenta nacional para explicarla bien y con detalle. No se hizo. Yo creo que ahí se nota, lo que mencionó también Moschati, que hay un mal equipo comunicacional
Kast tampoco es como que estuvieran hablando por su cuenta, estaba leyendo un teleprompter, eso le prepararon el discurso, quien lo esté preparando claramente no está haciendo un buen trabajo y se da de la mano, por supuesto, todos estos errores comunicacionales del gobierno, que si tuvieran un mejor manejo de comunicaciones probablemente tendrían hasta una popularidad más alta y se entendería más por qué quieren hacer las reformas y bueno, por lo que no están tomando en cuenta peticiones de partidos que tienen afinidad en políticas económicas como el PDG y el Partido Nacional Libertario que les piden más bajas de impuestos. Lo que sí faltó fue mencionar algún anuncio más de fondo en la cadena nacional que se había dicho que podía ser parte de las propuestas en temas también de modificación, en temas de seguridad. Habría sido bueno también mencionar ayudas para la clase media de cierta manera, ¿no? Porque se mencionó la eliminación de las contribuciones de la primera vivienda, pero solo para mayores de 65 años. Y está bien, que bien por ello, pero no merece toda persona que la casa en que vive, su casa, no, el Estado no lo esté exprimiendo dinero cada 3 meses para sacarles cuotas impositivas altísimas. Además, tanto se habla que la natalidad está bajando y que la gente tenga hijos. Y le están haciendo la vida imposible a las parejas jóvenes porque le hacen imposible conseguir una casa. Y al mismo tiempo lo que observamos es que después les cobran contribuciones. ¿No sería ideal? También está el anuncio de que no se va a cobrar el IVA a las viviendas. Eso ya se sabía. Pero es temporal. Entonces, están todos esos detalles con respecto a esas materias y no se anunció ninguna rebaja del impuesto al combustible o del IVA al combustible o a la canasta básica, que son cosas que ayudarían al costo de vida de la población que se le ha disparado. Entonces, ¿fue algo positivo? Sí, pero no tan fuerte, fue más bien más o menos tirado para positivo. No fue malo, pero tampoco fue la gran maravilla. Y además todas estas bajas impositivas tampoco van a ser de un día para otro. Las van a hacer muy gradual, la baja del impuesto a las empresas, con el paso de años. Por lo mismo, se ve que en realidad casi que son modificaciones de un gobierno que uno se imaginaría en un país súper estable, más que un gobierno de emergencia, como ellos llamaron. Y por lo mismo, generó un sabor amargo entre aquellos que esperaban cambios más fuertes, molestia entre aquellos que esperaban alguna ayuda hacia sectores de la clase media, aquellos que tienen menos, con bajas impositivas o devoluciones del IVA, y al mismo tiempo, molestia de la prensa por el mal manejo comunicacional. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, porque ahora lo van a apostar todo para intentar aprobar este proyecto que viene todo junto, y si se llega a rechazar, la va a tener muy difícil el gobierno de Kast. Si se aprueba, siguen adelante, pero es una prueba de fuego, y vamos a ver qué ocurre, porque ya hay varios congresistas que están empezando a decir como que lo podrían rechazar, donde hay varios de Chile Vamos que podrían darse una voltereta y sabotear al gobierno de Kast. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecieron los anuncios? Como también la apuesta que está haciendo Kast de todo o nada, que podría derrumbar a su gobierno si no le sale, o llevarlo adelante. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.